Buenas tardes. Nosotros somos del grupo uno de Física Aplicada. Nuestro grupo está conformado por Alexander Urrea, Vanessa y Eduardo Ramírez. Bueno, Eh, eso primero que todo vamos a demostrar las líneas de campo que se forman en un sistema coordenado y el campo eléctrico que se genera cuando aplicamos en dos placas paralelas como las tenemos acá, la parte negativa y la parte positiva, el campo eléctrico que se forma, las líneas equipotenciales que se forman, el voltaje en cada punto, así sea paralelo a las placas o, o si lo movemos de una forma horizontal. Vemos que nuestro sistema es un sistema coordenado. Tenemos un sistema de ceros acá y un sistema coordenado para saber el voltaje en cada punto. Entonces iniciamos conectando el circuito a un circuito voltaje DC de 5 voltios que maneja, que maneja un celular, como lo vemos allá tomado a la toma. Una toma de voltaje 120 voltios AC y por medio de ese circuito eléctrico que tiene un circuito electrónico que me convierte los 120 voltios de corriente alterna, me los convierte en 5 voltios de corriente de voltaje DC por un sistema de puente rectificador que tiene el cargador de un celular. Me convierte 120 voltios de voltaje DC a 5 voltios DC. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Lo comprobamos con el multímetro. Lo prendemos, colocamos una escala adecuada de voltaje DC, como lo vemos acá, ahí en el acercamiento. Listo, entonces vamos a probar si efectivamente tiene 5 voltios. Probamos. 5 voltios se nos muestran ahí en el multímetro. Entonces le decimos al asistente que le eche agua a Vanessa. Listo. Entonces, un sistema con agua salinizada para darle conductividad al sistema. Entonces, vemos que tenemos 5 voltios DC y si nosotros nos separamos nuestro común, nuestra viva de ese sistema, vemos como el sistema, como el voltaje se reduce en cada punto. Ahí en este punto de 3.3, el voltaje que tenemos es de 2.70, 2.76 voltios. Y si nos empezamos a mover, nos retiramos de esa placa positiva, el voltaje se nos reduce. Bueno, bien. En cada punto tenemos un voltaje, por ejemplo, ahí en 6.3 tenemos 2.68 voltios de diferencia potencial. Vemos que entre más llegamos a nuestra parte negativa, el voltaje se reduce. Bueno, eso es una de las aplicaciones. Ahora, si nosotros cogemos el voltaje paralelamente a las placas, vemos que ese voltaje si nos vamos casi en línea recta paralelamente, el voltaje no varía. ¿Por qué? Porque el voltaje, el voltaje paralelo en un circuito de corriente DC, si está en paralelo, el voltaje es el mismo en cualquier punto. Entonces, como vemos acá, el voltaje no varía si es en paralelo a las placas. Bueno, vemos que ese voltaje, como vemos, no varía, como lo variaba tanto. El campo eléctrico que se forma en el agua está energizado todo el sistema. Vemos el voltaje, no nos varía. Entonces, bueno, esa es una forma de poder medir el campo eléctrico y el voltaje, la diferencia de potencial
cada punto. Y vemos ahí en el punto 4,3, 4x 3 en Y, el voltaje de 3,02 voltios. ¿Cómo se nos reduce? Ahí, en 5,3, 2,75. En 6,3, 2,48. Y así se nos reduce el potencial de placas paralelas, se diferencia potencial mientras yo lo separo de la placa. Y vemos que si lo aproximamos, vamos a tener esos 5 voltios que tiene un cargador de celular. 5 voltios, nos registra el sistema. Bien, esta es una demostración y una forma de laboratorio de campo eléctrico de diferencia de potencial en un sistema coordenado. Bueno, y el circuito que nosotros utilizamos, el montaje que nosotros utilizamos es el que tenemos allá al fondo, donde la parte positiva va a la parte positiva de la placa y la parte negativa va a la parte de la batería a la parte negativa de la placa, en un sistema con agua salinizada y el voltímetro que nos mide esa diferencia de potencial. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se